Buenas tardes a todos ustedes, muy contento y feliz de estar aquí en este espacio Foro de Opinión, tratando de llevarle una hora de contenido y que ustedes puedan, ¿verdad?, ser parte de nosotros en el día a día. Buenas tardes, Maguán. Gracias. Para nosotros es una satisfacción sumamente lógica poder compartir con todos ustedes en esta tarde y más que todo con esta anuencia que nos ha dado Rubén hoy. Nos da una anuencia hoy, ¿me entiendes? Bueno, miren, nosotros rápidamente vamos a empezar con algunos temas que son de interés para todos nosotros, para el pueblo dominicano. Hay una pugna que se está realizando entre el Instituto de las Telecomunicaciones, Indotel, y Altiz, que se produce como consecuencia de un apagón telefónico, tanto de telefonía y de data, que permaneció el pasado 27 del mes de marzo por poco más de 36 horas. Este apagón afectó obviamente a todo aquel que tiene contrato con Altiz e incluso el gobierno informó que afectó todo lo que es el 911, el 911, todas sus operaciones, la del 911. Nosotros como país hemos sido testigos de la forma en que las telefónicas han tratado a los clientes, o sea, al pueblo dominicano, con respecto a las cobranzas. Por ejemplo, es fácil usted recordar de que anteriormente usted llamaba a alguien y esa llamada duraba 2 o 3 segundos y le cobraban el minuto. Eso, a fuerza de negocios y a fuerza de aplicación de la ley, Indotel logró que eso no ocurriera. Luego ocurría que usted tenía un contrato con una de las telefónicas y usaba una parte del tiempo contratado durante los 30 días, o sea, del mes. Y lo que hacían era que le cortaban eso sin usted haber consumido el tiempo contratado y comenzaba un nuevo mes. Entonces, a fuerza de negociación de nuevo, se instauró el llamado rollover, que no es más que cuando usted tiene un contrato de unos minutos, 100, 200, 300, 1500, lo que sea que usted tenga contratado, si usted no lo consume durante ese mes, entonces ese tiempo, tanto de minutos o de data, va al siguiente mes. Eso se llama el rollover. Ahora, en esta oportunidad, fue un apagón telefónico que todavía no se ha podido establecer. Indotel está reclamando el hecho de que se haya apagado la telefónica y que ellos no se les informó a tiempo. Y que para poder ellos le enviaron la carta al Indotel el día 29, 27, 28, 29. Al tercer día fue que le enviaron la comunicación a Indotel y ahora fue que le enviaron la comunicación técnica de explicación. Yo pienso que el pueblo dominicano necesita ser respetado por estas compañías. Es fácil usted tener una pugna con una de estas compañías y es una especie de piedra y huevo. Nunca hay beneficio para aquel que paga el dinero día a día. Y pienso que Indotel está haciendo un buen trabajo, porque si el Indotel no nos defiende, ¿quién nos va a defender? Bueno, establezco esta motivación que está planteando ahora David. El Indotel está trabajando, pero hay que establecer una política de comunicación determinante en la República Dominicana sobre las prioridades que deben tener las instituciones comunicacionales técnicas en el país. De todas maneras, yo sé que la competencia es sumamente abierta, muy declarada en República Dominicana, pero ¿hasta qué nivel Indotel puede ser un árbitro definitivo en todo este proceso entre Altiz y otras instituciones de comunicación electrónica en República Dominicana? De todas maneras, yo pienso de que las empresas que tuvieron fuera de servicio tienen que resarcir en su justa dimensionalidad a todos los usuarios del país y más que todo provocar una cierta responsabilidad específica en los costos operacionales que se vienen desarrollando a cada uno de los usuarios. Entonces, Codetel
Indotel u otras instituciones que tienen que estar vinculadas al ámbito de la comunicación deben estar sumamente unificadas en cuanto a lo que son las capacidades provechosas hacia el usuario. Indotel, como lo ha demostrado, ha servido de estimulación para que todo este proceso pueda abrirse hacia la colectividad. Un buen árbitro, ojalá que las discusiones técnicas. Yo sé que Altiz ha traído algunos técnicos extranjeros para fortalecer los dominicanos, que son muy buenos y que ya tienen las experiencias necesarias y fundamentales por sus capacidades que han tenido a nivel internacional. Miren, aquí hay una situación que se está dando con respecto a las telefónicas. Me refiero a las grandes telefónicas, Claro, por ejemplo, y Altice. Hay otra por ahí que es Viva, pero mucho más pequeña. ¿Qué es lo que se está dando? Que ellos le venden a ustedes un paquete, por ejemplo, de data, de velocidad, y usted lo paga ese paquete, pero cuando usted lleva un técnico que le mide el paquete, si le venden 100, se dan cuenta que tiene menos de 20. Si le venden 25, se dan cuenta que tiene menos de 7. Entonces hay un engaño, se está haciendo una denuncia que estoy haciendo con respecto a esos contratos que uno tiene. Ellos están instalando fibra óptica para optimizar la velocidad que usted tiene en su negocio y en su hogar, pero aún todavía no va en consonancia con lo contratado. Eso de una parte. De la otra parte, ahí en el mundo ya las telefónicas no están cobrando el servicio después de las 7 de la noche. En Estados Unidos, por ejemplo, tan pronto llega a las 7 de la noche, ya usted como usuario puede hablar sin parar, sin problema, hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y cuando viene el viernes, o sea que se va a entrar el sábado y el domingo, el fin de semana, usted puede hablar gratuitamente desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 7 de la noche. Usted únicamente necesita tener batería en su celular. O sea, le estoy diciendo esto al público para que ustedes vean que hay muchas cosas por discutir con respecto a las telefónicas y hay muchas aristas ahí que nosotros como usuarios, el gobierno, ¿verdad?, debe tomar en cuenta para poder seguir apoyando al usuario, que somos nosotros, el pueblo dominicano. De manera que traigo esto a colación porque hay sistemas telefónicos que nunca han llegado aquí. Por ejemplo, Nexter es una compañía estadounidense que tiene un sistema donde usted por walkie-talkie, tenía un walkie-talkie el teléfono, usted podía hablar por walkie-talkie de manera gratuita, a una distancia tal que usted estando en Nueva York podía llamar a alguien que vive en la Florida por walkie-talkie. Eso nunca ha llegado aquí, pero ¿qué importa? Lo que importa es que vamos avanzando y que el pueblo dominicano sepa que la telefónica se está abaratando en el mundo, señores. Esto se está abaratando. Ya usted tener un plan global donde usted pague 5 o 6 mil pesos en un hogar, eso es mucho con respecto a lo que se paga en otros países. Cuando usted va a cualquier parte de Europa, Francia, Inglaterra, Luxemburgo, Alemania, ciudades como Madrid, España, cuando usted le pregunta a la gente cuánto paga por internet y le dicen, usted se quiere morir de la risa por lo poco que es y la velocidad y la calidad que hay en la comunicación. De manera que sigue siendo un servicio de las telefónicas, de todas las telefónicas, muy malo y sumamente caro. Sí, David, hay un aspecto que yo quiero tocar y es que muchas veces los niveles de negociación que tenemos aquí en la República Dominicana para motivar empresas internacionales somos muy flexibles y eso permite de que ese nivel de prioridad que tienen los norteamericanos con otras empresas son mucho más rígidos. Entonces, yo pienso que Indotel, que es el instrumento comunicacional electrónico que tenemos aquí en el país, debe exigirle en su alta dimensión a esas empresas y darle motivaciones concretas para poder ayudar a los usuarios que utilizamos constantemente la comunicación. Y aún más cuando hay un proceso tan importante como el 911, que puede colapsar, puede caer y que eso puede implicar situaciones de negatividades hacia los servicios nacionales. Entonces, por consiguiente, creo que se debe ampliar todo un programa de comunicación y de afianzamiento hacia lo que debe ser las exigencias fundamentales hacia las empresas que vengan al país, sean norteamericanos o franceses. ¿Tú sabes qué es lo que yo creo que ocurre, Magua, público que nos honran, ¿verdad?, con el placer de su sintonía?
que aquí ha habido un problema de recursos humanos con respecto a la calidad y a la educación que tienen los funcionarios nuestros para negociar. Cada vez que aquí hay negociaciones, fíjense el Tratado de Libre Comercio que una vez se hizo, que lo hizo la hija del señor Guzmán, que para descanse, Sonia Guzmán, que es tratado en contra nuestra. Y cada vez que aquí hay una discusión internacional que implica muchos recursos y que implica que se involucre, ¿verdad?, la gente y la economía del pueblo dominicano, el dominicano, el gobierno no ha sabido negociar casi en nada, porque hay un problema de recursos humanos, o sea, de capacidad académica para poder sentarse en una mesa y discutir realmente qué es lo que hay que decir, cómo lo vamos a conducir, cuáles son los ejemplos que tenemos que tener para poder negociar y negociar en buena ley. Para mí que ha habido ahí una falta grave en los gobiernos sucesivos para traer personal, recursos humanos que realmente tengan el sartén por el mango y sepan de telecomunicaciones. David, yo quiero puntualizar, y hemos salseado un tanto este tema, pero lo que se determina en todo este proceso es un asunto que es la geopolítica, la macroempresa, y República Dominicana, aunque tenemos buenos economistas, parece que no tienen los protocolos diplomáticos internacionales como para poder entrar en esas negociaciones, en esos lobbies internacionales. Es una falta de capacidad, sí, capacidad, sí, que sí. Hay mucha incapacidad en las negociaciones. Pero miren, nosotros tenemos hoy una entrevista, sin embargo, hay un tema antes de la entrevista que yo quisiera tocar, y lo voy a tocar con un poquito de pena, de verdad que sí. Cuando el emprendedor, el exdiputado, ahora alcalde David Collado, empezó esta carrera por la alcaldía del distrito, yo fui de la gente que me sentí bien, porque un joven emprendedor, una persona que tanto hablaba de las capacidades, pudiera ostentar un cargo y pudiera hacer algo para que esta ciudad sea más o menos vivible, ¿verdad?, por decirlo así. Veo que hay sectores de la ciudad donde se ve notablemente limpio. Yo he visto en el día de hoy, por ejemplo, en la avenida, por mi sector, que es Bellavista, pero la avenida Sarasota, he visto en la misma Anacaona, que ha estado limpia, la avenida Anacaona frente al Parque Mirador Sur. He visto el personal uniformado, debidamente uniformado, del Ayuntamiento del Distrito. Y qué bueno, pero cuando usted va bajando, por ejemplo, a Italia, usted recorre un poco la Independencia. Cuando usted recorre la Privada hasta un punto, en la parte oeste, usted se da cuenta que es una sola mugre. Es un basurero. Creo que David Collado empezó bien en la alcaldía, y sabemos que las alcaldías son gobiernos locales que implica muchas negociaciones, ¿verdad?, con los políticos que ahí están, porque hay que darle a todos. Sin embargo, se le está yendo de la mano la basura a David Collado, y cada vez que hay un poco de lluvia, usted se da cuenta de que las alcantarillas están repletas de plásticos, de vasos, de basura, porque no son recogidas por el ayuntamiento. Y eso está afectando gravemente el vivir, ¿verdad?, el tránsito. Y usted ve los charcos de agua con cualquier lluviecita, no importa, porque ha habido y hay una falta de limpieza de parte del ayuntamiento del distrito, aunque tengo que decir que hay sectores que él parece desempeña más en ciertos sectores. Y hay que decirle a David Collado que él es un alcalde del distrito, él no es un alcalde de un barrio. Yo soy beneficiado porque yo estuve en Bellavista. Sin embargo, veo que lo que ocurre cada vez que llueve, y me digo que me da pena porque qué bueno sería que David Collado se convierta en un síndico ejemplar, un alcalde ejemplar, un alcalde donde se puede emular, y que jóvenes como él puedan también ir a otras áreas y emprender y hacer cosas positivas. Pienso que él debe retomar lo que ha estado haciendo, y lo que más lamento es que hace apenas unos días en un medio nacional él estaba satisfecho con el trabajo que se está haciendo, presentando logros. Entonces David Collado se está convirtiendo
en un alcalde virtual, muy bueno, muy bonito, y los anuncios y la prensa, pero en realidad aquellos municipios, los que sienten el embate y la suciedad y la mugre que hay en las calles de los barrios de Santo Domingo, se dan cuenta que eso es muchísimo mano más. Y hay que decirle al alcalde y a su equipo que le está asesorando que él puede ser un alcalde virtual durante un tiempo, pero que usted no vota en lo virtual, se vota es manual. Entonces la gente que está sufriendo eso pudiera retirar el respaldo a David Collado. Y yo digo que qué triste, porque yo realmente pensé que con él íbamos a tener un mejor alcalde. Mira, David, quiero hacer una retrospectiva. El análisis que usted está haciendo tiene una praxis de mucha lógica. Pero lo que sucede es lo siguiente: parece que él está favoreciendo a los sectores que realmente él quiere favorecer en términos de lo que es su imagen institucional y su imagen hacia los patrones políticos que están asociados a la capital dominicana. Es determinante que David Collado representa un sector importantísimo en la industria, en el comercio de la clase alta sostenida, y por consiguiente él tiene que visualizar toda una estrategia de comunicación y de limpieza en esos sectores. Naturalmente, un alcalde no está con el propósito fundamental de poder limpiar la ciudad, sino crear una política que vaya en sosiego y que vaya en determinación específica a todos los sectores de la ciudad capital de este gran Santo Domingo. Hay otro elemento que yo deseo tocar, y es que hay fuerzas muy fuertes ante lo que es la alcaldía, que son los regidores. Los regidores motivan muy explícitamente el trabajo que debe hacer el alcalde. Entonces, parece que él está buscando no chocar con los regidores, porque eso puede implicar un nivel de limitación en las funciones completamente lógicas en su propia alcaldía. En estos días, él reinauguró, por así decirlo, porque todos los alcaldes, Roberto Salcedo lo hizo en la George Washington, hizo todo un espacio de comunicación donde se puede la gente caminar decentemente, pero en la entrada del alma mater, subiendo el alma mater hacia los estudiantes universitarios, es un caos, porque son niveles de peligrosidad existentes ahí, donde los muchachos y las personas que van a cruzar esa avenida, ni siquiera hay un semáforo inteligente para poder impedir o impedir la provocación de un accidente. Entonces, yo pienso que se debe hacer una macroinformación en términos definidos para que la alcaldía pueda seguir proyectándose como realmente comenzó David Collado. Miren, si ustedes quieren saber lo que es un desorden a nivel de una alcaldía, váyanse alrededor de la sede. Ahí hay unos jóvenes que se han convertido en los dueños de los parqueos. Ellos tienen lavaderos de vehículos, ¿verdad? Ustedes ven echándole lata de agua a los vehículos, reservando sus propios parqueos. Y los espacios públicos son de los ayuntamientos. Usted ve que en las esquinas los carros de concho se convierten en taxis, sin ninguna regulación, sino que ellos mismos, por muchos propios, van y se cogen ese espacio ahí. Y el ayuntamiento, bien, gracias. Compran sus conos. Y... No todo. O sea, hay un desorden, y los espacios públicos tienen que ser respetados, deben de ser respetados. Hay algo que la ciudadanía debe saber, señoras y señores. Los AMET no están para decir cuando una avenida es una vía, o cuando es una parada pública es una parada pública. Son los ayuntamientos que lo establecen. Son los ayuntamientos quienes lo establecen. Entonces, a David Collado se le ha ido de la mano con respecto a los espacios públicos. No hay forma humana de entrar por la Duarte, ni por ninguna de las calles adyacentes a la Duarte, porque eso es un solo desorden. Aquí cualquier persona se pone en las aceras a vender zapatos. Normalmente vender un zapato ahí. Cualquier gente se para en un triciclo a vender comida. Esa comida no está supervisada por nadie en salud pública, y mucho menos el ayuntamiento corrige esa situación. Estamos hablando de que en el tiempo que tiene David Collado como alcaldía, estamos perdiendo espacio público. Cada vez que una acera es tomada y que el transeúnte tiene que bajar el contén para tratar de salirse, ¿verdad?, porque no puede pisarle la mercancía, eso provoca
obviamente, el hecho de que haya algún tipo de accidente, porque tiene que irse a la vía pública. O sea, eso está ocurriendo aquí. Quiero llamar la atención porque yo quisiera que David Collado fuera un buen alcalde y que fuera una persona útil para todos nosotros y que haya en realidad una ciudad donde uno pueda vivir. Estamos perdiendo espacio público, nuestros barrios están llenos de basura y David Collado no es verdad que está haciendo lo que está diciendo. Entre el dicho y el hecho hay bastante trecho. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos nuestro invitado en esta tarde. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en esta tarde en Foro de Opinión. Es una satisfacción muy motivante poder conversar con una excelente periodista, escritora de República Dominicana, Zenet Sánchez, que nos va a ayudar a entender un poco aspectos muy importantes de seguridad y defensa en la República Dominicana y cuáles son las implicaciones que en este momento tiene la defensa en nuestro país y la seguridad como tal. Bueno, muy buenas tardes, Magua, gracias por tu invitación. Dios te bendiga mucho y pues, con relación a tu pregunta, siempre el tema de defensa y seguridad nacional en cualquier parte del mundo creo que es un tema neurálgico, sensible, importante, que compromete la responsabilidad no solamente de las autoridades que se supone están encargadas de velar y garantizar estos temas, sino que además se trata de una responsabilidad compartida. Y en el caso de la profesión que me involucra, entiendo que los periodistas tenemos un material suficiente como para poder realizar trabajos edificados y que vayan tendentes a lograr ese propósito de manera mancomunada con las autoridades. El Ministerio de Defensa en este momento tiene unos niveles de implicaciones muy directas porque tú diriges la revista Guarnición del Ejército de la República Dominicana y también eres asesora estratégica de esa institución de República Dominicana. ¿Cuál es la implicación directa que tiene el cerco fronterizo en este momento? Bueno, el cerco fronterizo viene a ser una de las estrategias y una de las actividades operativas, una de las fuerzas de tarea conjunta que está desarrollando el Ejército de República Dominicana precisamente para custodiar la frontera. No es algo nuevo, simplemente ha cambiado de nombre y desde mi área de responsabilidad como directora de la revista ha sido uno de los temas que hemos reforzado en las últimas ediciones y que hemos tocado en las últimas capacitaciones que hemos dado a periodistas desde el Ministerio de Defensa. Junto a este trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Cerco Fronterizo, también hemos logrado combinar una serie de artículos especializados de profesionales no solamente en el ámbito militar, sino también desde el ámbito civil, que también tienen una gran preocupación sobre lo que ocurre en la frontera, porque sabemos que hay múltiples amenazas que tienen que ver con los movimientos migratorios ilegales, con el narcotráfico, incluso con daños al medio ambiente y a los recursos naturales en el área fronteriza, que es importante podamos alinear espacios de discusión sana y académica, primero para poder entender la problemática, segundo para poder comprender y respetar el trabajo que tienen las autoridades de seguridad en el área y tercero para proponer trabajos que realmente ayuden ante la opinión pública a poder involucrarnos y a tener cierta responsabilidad también con lo que está ocurriendo. El CESFRON, que es el cuerpo especializado, está haciendo un trabajo sumamente importantísimo, unificando los criterios que está estableciendo el Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se vive desplazando el CESFRON para impedir que en cierta forma hayan situaciones anómalas en la frontera dominico-haitiana? Bueno, de hecho, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos meses ha habido una inversión importante a nivel de equipamiento, de recursos tecnológicos, y realmente CESFRON viene a ser un cuerpo especializado en la seguridad fronteriza. El Ejército, por su misión principal, tiene que velar por la custodia de los espacios terrestres
y se trata por supuesto de la fuerza que tiene un mayor número de soldados que están involucrados en estos temas. Pero hay algo que destacar, esto no es un trabajo solamente del ejército y de un cuerpo especializado. Nosotros, y digo nosotros porque trabajo en el ejército, se han inaugurado, se han remozado nuevas instalaciones de unidades militares interagenciales. Y esto es importante porque se logra la coordinación de todas las instituciones del Estado que tienen vinculación directa con la paliación de estas amenazas, tales como la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migración, también el Ministerio de Medio Ambiente tiene alguna incidencia, la DNCD como Dirección Nacional de Control de Drogas, y esto es importante porque en conjunto desarrollan un trabajo no solamente de inteligencia y de análisis de entorno, sino también de canalización, para poder agilizar los procesos que tienen que ver con aquellas personas que cometen delitos en esta área. El día pasado hubo una situación un tanto difícil en la frontera, especialmente en el Carrizal, donde hubo un nivel de enfrentamiento entre ciudadanos haitianos con la República Dominicana, básicamente con los militares. ¿Cómo esto ha provocado situaciones de desahogo en términos de lo que es el proceso de defensa hacia la soberanía nacional? ¿Cómo se ha planteado el Ministerio ante esta situación? Bueno, hubo un pronunciamiento público de parte de las autoridades de nuestro Ministerio de Defensa, donde se evaluó las implicaciones de lo que ocurrió allí, se conocieron las causas, también las consecuencias, y se justificó de alguna manera el trabajo de defensa que realizan los soldados en la frontera, incluyendo esto también el respeto de los derechos humanos. Hubo una comisión encargada, evaluadora sobre este suceso, y se ofrecieron los resultados de manera oportuna ante la opinión pública. Existe un término que se ha utilizado mucho que tiene que ver sobre el uso proporcional de la fuerza. Esto ha implicado ciertas discusiones, pero al final creo que el ministro de Defensa fue lo suficientemente claro explicando que esos soldados que estaban allí pues están cumpliendo con su labor y por tanto no hubo una consecuencia, digamos, penal, disciplinaria o de sanción. ¿Se puede entender que todos los militares que están en el perímetro de la zona fronteriza son extremadamente especializados o son guardias que lo envían con ese propósito? Bueno, yo entiendo que sí, que son profesionales. Recuerda Moquete, Magua, mi querida, no sé si es de Magua Moquete, las dos juntas, Magua. Recuerda que en los últimos años los soldados, si hay algo que les ha caracterizado, ha sido la oportunidad que han tenido de profesionalizarse. Y esto va muy de la mano, incluso con la creación de los cuerpos especializados. En el caso de seguridad fronteriza, los oficiales que se encuentran en el área junto con los subalternos que dirigen, están lo suficientemente equipados y también adoctrinados en ese sentido. Un soldado desde que es muy joven, cuando entra también a la Academia Militar Batalla de las Carreras, dentro de su formación académica se le permite realizar una pasantía profesional, de manera que cuando egresan, a pesar de su corta edad, ya tienen la experiencia en el terreno. Y quizás esto se desconoce, se piensa que los soldados se escogen uno o dos, váyanse para la frontera a custodiar, sin tener un conocimiento previo, no siendo así. Por eso existen los cursos especializados, que van desde niveles muy primarios hasta en el nivel universitario. Por eso existe la maestría, por ejemplo, en Defensa y Seguridad Nacional, existe el curso de Estado Mayor. Entonces pienso que sí están preparados de una u otra manera. Tampoco creo que sea casual la escogencia de soldados que vayan a custodiar justo el área más sensible que tiene la República Dominicana desde el punto de vista territorial. Háblame sobre el cuarto taller de comunicación que está estableciendo en este momento el EGAE, que es una institución que está apoyando de manera sistemática a los periodistas del país, pero más que todo en el vínculo de la sensibilización que se puede tener ante la frontera. Bueno, se trata de una iniciativa que ya tenemos varios años trabajando y que nos da resultados muy positivos, muy buenos, porque hemos podido formar a profesionales de la comunicación en temas tan sensibles como son la defensa y la seguridad nacional.
La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos ha combinado una serie de profesores, oficiales militares y también profesionales de la comunicación, bastante avesados en estos temas, y que facilitan una serie de herramientas, de conocimientos, de instrucciones, para que estos periodistas no solamente conozcan las bondades de las Fuerzas Armadas, sino que aprendan a manejar la opinión pública desde la construcción de materiales informativos que realmente ayuden, en algunos de los casos, a salvar vidas, o aprendan a manejarse con un criterio que realmente contribuya con el desarrollo y con la paz de nuestro país. Sí, debo reconocer que yo soy egresado de la escuela, soy de la primera maestría. Además, cursante de este taller, lo que me siento muy comprometido con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, pero más que todo los niveles de concienciación que uno puede tener en función de lo que debe ser la comunicación de la República Dominicana y el afianzamiento en el ámbito de la zona fronteriza. Zeinet, ¿cómo se está desarrollando en este momento la revista? La revista, ¿cuál es su contenido, sus piezas editoriales, a quién va dirigido como tal, etcétera? Bueno, en este momento dirigimos 2 revistas. Está la revista de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y la revista Guarnición, que es el órgano informativo y cultural del Ejército de República Dominicana. Son 2 tipos de revistas especializadas. En una, entiendo que se tocan los temas de defensa y seguridad nacional de una manera mucho más amplia, donde participan pues autores civiles y militares, nacionales y extranjeros, en temas que tienen que ver con ciberseguridad, por ejemplo, o sobre el agua potable y una posibilidad de una tercera guerra mundial por el uso del agua, o mal uso del agua. Pero en el caso del Ejército de República Dominicana tratamos de tocar temas más vinculados con esta fuerza. Pero claro, de igual manera se permite la participación de autores locales y extranjeros, pero está más enfocada en lo que es la defensa territorial. De hecho, la última edición la presentamos en el marco de la inauguración de este taller de comunicación estratégica dirigida a periodistas y tenía énfasis con la defensa fronteriza para poder dar a conocer las iniciativas que desarrolla el Ejército en esta área tan sensible y que, bueno, tiene la participación de algunos especialistas, psicólogos, otros que han contribuido desde España, por ejemplo, con la Unidad Militar de Emergencias. Hay un tema buenísimo que tiene que ver con los fake news y la opinión pública. La opinión pública, exacto. Y cómo nosotros podemos verificar las informaciones, cuáles son las implicaciones de estos bulos, como llaman los españoles, o noticias falsas, que lejos de ayudar lo que hacen es confundir. Y también dentro del proceso de la posverdad, que en todo caso no es ni siquiera verdad, es un compendio de informaciones que no están enteramente notificadas y que a través de la expansión van logrando ciertos niveles de priorizaciones en el receptor. De todas maneras, hay un espacio en la emisora que es hacia una cultura de defensa. Es un proyecto que yo cuando estuve haciendo la maestría se logró y todavía tiene ese gran sitial. ¿Cómo se está maximizando ese espacio? Todos los jueves yo he tenido la honra de poder participar junto contigo y colaborar. Colaborar. Bueno, se trata de un espacio, es un medio institucional de la Escuela de Estudios Estratégicos, tiene temas especializados en defensa y seguridad nacional, se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana a través de la voz de las Fuerzas Armadas y pues un espacio que permite a especialistas en distintos temas poder abordar de igual manera estas áreas tan sensibles. Recientemente pues hemos hecho mucho énfasis en lo que es la ciberseguridad, porque sabemos que bueno, ahora las guerras no se libran físicamente, sino que uno de las amenazas más evidentes en estos tiempos tienen que ver con los fraudes. Muchas veces se cometen ciberdelitos que pueden atentar contra la estabilidad de nuestras instituciones más neurálgicas y pues
Creo que tenemos que prepararnos a la misma altura que lo hacen estados como Israel o los Estados Unidos y pensar incluso en la creación de una cuarta fuerza. Gracias, Inés, te agradecemos. El equipo de producción, David Tejeda, Rubén y Magua Moquete Pared, nos sentimos complacidos que haya aceptado este contacto. Gracias a ti, Magua. A la jefatura del Ministerio de las Fuerzas Armadas, por permitir que Sainé pueda venir a este espacio de manera muy específica. Nos sentimos muy motivados con este contacto. Regresamos un instante con Foro de Opinión. Continuamos con su espacio, Foro de Opinión. Y después de esta entrevista, ¿verdad?, que tuvo que ver con la frontera y los métodos que se están usando ahí, quisiéramos nosotros pasar, pero con Venezuela. Vamos al plano internacional. Venezuela se está tornando un poco peligrosa para sus ciudadanos. Ahí hay una pugna ya, una situación donde los rusos tienen prácticamente un portaaviones ahí. Los rusos han llevado armamentos y su presencia es activa en Venezuela. Dice el canciller ruso que Rusia, el país, está actuando de manera legal y en términos jurídicos están haciendo lo correcto, que es, hay tratado de Venezuela con Rusia que le permiten a Rusia estar en ese país. Lo mismo está ocurriendo con China. China un poquito más tímido, pero está ocurriendo lo mismo. Ustedes ya saben la historia y saben lo que piensa Donald Trump y cómo las cosas están sucediendo en Rusia. Lo que está ocurriendo ahí es peligroso porque en el día de hoy, por ejemplo, 20 ex jefes de Estado están hablando sobre el peligro que esto puede acarrear para la región. Esas potencias tratando de preservar sus intereses. El dinero que le debe Venezuela a Rusia no es de muchacho. El dinero que le debe Venezuela a China no es de muchacho. Entonces, parece que esos intereses, tanto rusos como chinos, únicamente lo puede garantizar Maduro. Y resulta que Maduro es una dictadura, señores. Maduro es un dictador. En Venezuela no hay libertad de expresión. En Venezuela ahora mismo a los ciudadanos normales, comunes, no se le está otorgando la renovación de su pasaporte. Aquella persona que es venezolana, que aún tiene pasaporte regular, que no ha expedido, pueden viajar. Y lo están haciendo. Hay naciones que le están recibiendo. Recuerdo lo que ocurrió con Milosevic, con la cuestión de Kosovo, allá en Kosovo. Digo que lo recuerdo porque yo estuve en ese momento en el área de Alemania y de Luxemburgo y vi qué hizo la Unión Europea con los kosovanos. ¿Qué hizo la Unión Europea? Bueno, al haber un problema legal y político que empujaba a familias completas y a una buena parte de la ciudadanía a salir, aquellos que estaban en contra de Milosevic tenían dos opciones: o lo enfrentaban con la muerte o se escapaban. ¿Qué hacen las familias? O se produjo un éxodo. ¿Qué hizo la Unión Europea? La Unión Europea lo que hizo fue que repartió a todos esos migrantes y refugiados kosovianos y le dio prioridad en los trabajos en cada uno de sus países. Porque esa gente estaba en desbandada, es como los venezolanos en el día de hoy, están todos en desbandadas. Y lo menos que puede hacer un país ante la situación de Venezuela es acogerlo. Y hay algunas informaciones que salen a relucir con respecto a muchos de los venezolanos que vienen, incluso han sido devueltos a Venezuela. Creo que la situación es delicada. Creo que nosotros como país debemos ser solidarios con los venezolanos, y tratar de entender que ellos están pasando por una situación política, de persecución política, y que en Venezuela se está viviendo una real dictadura, desafortunadamente. Yo realmente no entiendo cómo es que todavía Guaidó
sigue vivo. Porque la intención que tiene Maduro es que Guaidó no siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, la vida de Guaidó incluso corre peligro en Venezuela en estos momentos. Entonces, esa presencia china, esa presencia rusa, especialmente, le da alas a Maduro para él seguir haciendo lo que está haciendo. Maduro le ha coartado el derecho fundamental a los venezolanos en el día a día, y los venezolanos están en todo el mundo. No hay un país de América Latina donde los venezolanos no hayan tratado de ir, especialmente aquellos países fronterizos con Venezuela. Cuando usted, por ejemplo, habla con un venezolano que vive en Colombia, señores, lo que está ocurriendo ahí es increíble. Los venezolanos están sometidos a casi a la esclavitud con respecto a lo que se les paga. Porque hay países también que abusan. Mira, sí, yo estoy escuchando, David, y realmente yo pienso que República Dominicana ha tenido muchos niveles de sensibilización ante esta problemática política existencial en el pueblo venezolano. Sudamérica, Colombia, Venezuela tienen una capacidad de hermandad muy amplia. Pero yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Yo creo de manera fundamental. De la única manera que Venezuela puede resolver su problema es entre ellos mismos. Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, Rusia, China, deben servir como árbitro ante este tipo de situación. Por lo menos yo saludo al presidente de México, Andrés López Obrador, que ha mantenido una actitud muy cauta, muy metódica, como un estadista, una persona que ha mantenido una acción muy abierta para que los venezolanos puedan encontrar ese punto blanco, ese punto de luz hacia una solución política. Pero hay que decir, Magua, de que la oposición venezolana... Es que a Maduro no le han dado otra oportunidad que no sea todo este problema. Ha cometido muchos errores. Ha cometido errores la parte que tiene que ver con la oposición venezolana. Muchos errores han cometido, y la oposición venezolana debe entender y saber que los problemas venezolanos deben ser dirimidos entre ellos, y no buscar a Donald Trump para que pueda resolver el problema. Pienso que ha habido mucho en la oposición venezolana de cobardía, de cierta cobardía, porque dime una cosa, yo creo que los pueblos en un momento deben arriesgarse. Óyeme, la patria debe ser defendida hasta con la propia vida. Y creo que la parte de la oposición venezolana ha querido traspasarle esa responsabilidad a Donald Trump y a los norteamericanos. Y hay que recordar que hay una buena parte de la población venezolana que está contenta con Maduro. Pero claro que sí. Es que una sociedad, David, que está dividida pero muy marcada. Y por consiguiente, es una problemática a un nivel máximo. Venezuela es un gran compromiso que tiene Latinoamérica, que tiene esta región para encontrar una solución muy específica. Un país que no lo ha ayudado, que al contrario ha inmotivado todo el proceso, es Colombia, que es su vecino. Panamá no se ha metido en ese problema. No, pero que también hay una cubanización en el gobierno de Venezuela. Mire, señor, ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más tendremos otro foro de opinión. Pasen todos feliz tarde.